realmente no es sencillo, pero creo que es importante, y más como señalaba ahorita, que la congregación está creciendo, entonces esto es importante, esto es bastante importante. La semana pasada platicaba yo, bueno, vimos el tema de la obra del Espíritu, en la cual mencionábamos que las funciones del Espíritu, dentro de varias cosas, es el darnos entendimiento en las partes en las cuales nuestro cerebro no da, no tiene más capacidad. Y veíamos que está claro, la Biblia lo dice, que la inteligencia más alta de una persona no se acerca ni por tantito a la inteligencia más baja de Dios, a la sabiduría, perdón, más baja de Dios. Por tanto, nunca vamos a poder entender a Dios con la inteligencia o la sabiduría humana. Eso está más que claro, no está ni siquiera en discusión porque está en la palabra de Dios. Pero decíamos, pero los hombres somos tercos y queremos entenderlo con nuestra cabezota. A fuerzas queremos entenderlo. O sea, yo quiero saber por qué, yo quiero saber quién, yo quiero entender para qué estoy aquí. Y todas las preguntas existenciales, ¿no?, que tienen que ver relación con Dios. Pero esto ha generado, por la necesidad de tocar, o más bien, por la necesidad de percibir a Dios con nuestros sentidos, nos ha llevado a la famosa idolatría. Yo les decía, la idolatría surgió porque yo necesito de algo más grande, y como lo necesito tocar o identificar o ver o saber que ahí está, pues lo hicimos estatuas, lo hicimos imágenes, lo hicimos mil cosas. Y entonces, si está ahí, vamos a pensar que ese dibujo de la oreja no se puede ver en la imagen, pero hay un dibujo de una oreja. Es para cuestión médica, digo, para que sepan por qué tenemos un dibujo de una oreja ahí. Es parte de lo que hace la hermana aquí. Que eso lo tuviéramos como que eso representa a Dios. Y yo digo, no alabo a ese papel, pero representa a Dios. Y el día que no está ahí, yo siento que no está. Porque aunque solo es una representación, le empiezo a tomar un valor importante porque lo puedo ver y tocar. El día que no está, siento que no está. ¿Me siguen? Ese es el problema con la idolatría. Y entonces yo les señalaba algo, que es aquí donde empezamos en el tema importante. Yo les decía, el mismo Jesús, cuando aparece aquí en el mundo, lo conocemos, lo vemos, lo escuchamos, lo tocamos, lo seguimos, vemos todo su proceso. Muere, resucita y asciende al cielo, sí, estamos de acuerdo. Pero físicamente ya no está aquí. Generó otra vez idolatría, otra vez. Y entonces ahora la idolatría en tiempos modernos es las imágenes, los recuerdos, el nombre. Inclusive el nombre de Jesús se vuelve idolatría porque necesitamos identificarlo. ¿Sí me siguen? Es más fácil identificar a Jesús como alguien más cercano, en lugar de decir mi Padre Dios Creador, que a lo mejor lo siento así como que está lejos, porque históricamente no lo conocía, no lo veía, ¿no? Otra vez, el Dios que no tiene forma, que es como es en realidad, es espíritu. Entonces Jesús se vuelve en cierta parte idolatría también. Entonces vamos a profundizar en eso. No que si es idolatría o no, creo que todos entendemos que sí lo es. Vamos a profundizar en cuál es la relación entre Jesús y el Padre, cuál es la diferencia entre ellos, quién es cada uno, y cuál es nuestra relación con ellos, cómo es nuestra oración. Por eso el tema se llama Jesús ora al Padre. Vamos a entender eso, pero esto es bien importante que antes de iniciar lo recordemos. En abril tuvimos un tema que se llama sola fide, dentro de las 5 solas que venían de la Reforma Protestante, pero se refiere a solo a través de la fe puedes entender. Bueno, el tema de hoy, solamente con fe lo vamos a entender, porque si alguien que no tiene fe me escucha todo lo que va a decir, este cuate de dónde sacó esas ideas. Alguien que tiene fe te va a decir, pues sí, aquí en la Biblia lo dice, está muy claro. Entonces yo lo quiero invitar a que hoy permitamos que la fe y la creencia nos deje entenderlo. A través de eso van a ver que sí se puede entender algo que en la lectura sin fe sería muy complicado de entender. Y ese es el punto donde sin la fe, sin el abandonarnos, es que yo puedo decir, oye, yo amo a Dios, pero no profundizo en mi fe, no me dejo guiar por Él. Es que luego empiezo a entrar en las confusiones entre Jesús y Dios, o Jesús y Padre, ¿sí? O Padre y Dios, ¿me siguen? Realmente sigo buscándolo en papel cuando no es en papel donde lo vamos a entender,
¿sí? Digo, aquí lo dice la Biblia y ahorita vamos a leer, pero es importante. Por eso es que hoy hay millones de personas que se dicen cristianos, bajo cualquier denominación que ustedes me digan, que aman a Dios, al Dios creador. Y luego inclusive la denominación cristiano está más cercano a Cristo como el ungido. ¿Se acuerdan? Ya lo explicamos varias veces, el ungido o el esperado, el Mesías. Entonces identifico toda mi creencia, toda mi fe, o inclusive algunos le llaman relación, con Cristo. Entonces la figura es Cristo. Y entonces dejo de darle valor al Padre. El pastor Rogelio era muy insistente con esta parte, de decir, no te confundas, no te confundas. O sea, no le quitamos valor a uno, pero no le quitemos valor a otro, ¿sí? Entonces vamos a explicar eso hoy de una manera que lo entendamos a través de la fe. Vamos a empezar a leer primero en Juan 16, del 28 al 33, algo que es muy interesante. Repito, el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer los versos del 28 al 33. Dice, aquí está hablando Jesús, está hablando con los apóstoles y todo el grupo de gente que lo seguía, justamente después de lo que vimos la semana pasada, donde se explicaba, es necesario que yo muera para que vaya al Padre, pero voy a regresar. Es necesario que yo vaya para que el Espíritu venga y ustedes lo entiendan. Yo lo explicaba la semana pasada. El chiste es que no me vean a mí para que puedan entender que esto es a través de la fe, no a través de los ojos. Bueno, así lo interpreto yo. Voy a repetir lo que decía el pastor Rogelio, pero no me hagan caso. Eso es lo que dice la palabra. Pero esta plática es exactamente posterior a eso. Y entonces Jesús les dice a sus apóstoles y discípulos, les dice, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, contestó Jesús. Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Inicia este pasaje, o esta parte donde dice él, yo Jesús salí del Padre y vuelvo al Padre. La primera aclaración, lo primero que tenemos que entender es que son dos figuras, dos personas. ¿Sí? Quienes no profesan nuestra fe, sin limitar a las denominaciones que hemos mencionado muchas veces, dicen, es que los cristianos o seguidores del Dios creador, como nos queramos llamar, son politeístas porque son varios dioses. Un musulmán piensa que nosotros somos politeístas, porque dice que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y aparte el Espíritu, pero no entiende que esto está compartido. Y nosotros mismos a veces no lo entendemos porque lo queremos ver con nuestros ojos y nuestra inteligencia, en lugar de entenderlo a los ojos de la fe. Ahorita van a ver el punto en el que dejamos de pensar como hombres y empezamos a pensar espiritualmente. Ahorita van a ver exactamente el punto en el que lo menciona. Pero Jesús le hace aclaración, es, yo vengo de Él y a Él regreso. Es decir, ¿cuál es la parte inamovible? ¿Yo Jesús o el Padre? El Padre, ¿no? Porque el que se movió fui yo. O sea, yo salí de Él y regreso a Él. La parte inamovible, la parte fija, es Él. Y lo dice en el 29 y en el 30, lo vuelvo a leer. Dice, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, por eso creemos que saliste de Dios. Cuando ellos te contestan esto, lo que están diciendo es, ya te entendí, me estás hablando en un plano espiritual. Sí. O sea, Jesús le está diciendo, es que necesito que entienda que yo no soy de este mundo. Sí tenía una naturaleza humana, sí es cierto, lo podía tocar, lo conocimos. Sí. Pero él en este momento ya no está hablando en un plano físico, está hablando en un plano espiritual. Le está diciendo, necesito que me entiendan que mi espíritu regresa al Padre. Quienes no entiendan que tenemos dos realidades, una humana y una espiritual, esta nunca la van a entender. Necesitamos saber que existe.
Y aquí me lo está diciendo. Ah, ya te entendimos. Entonces hay otro parámetro. Sí, hay un parámetro espiritual en el cual yo vengo de él y regreso a él. A partir de este momento, todo lo que vamos a leer está platicado en un concepto espiritual. Aquí ya no estamos hablando de plano físico, necesitamos entender esa parte. ¿Sí? A partir de este punto todo eso. Y en el 32 y en el 33 dice, ya está aquí la hora en que serán dispersos o dispersados y se sentirán solos, pero hallarán paz en mí, aunque no me vean. No lo dice así, pero le está diciendo. Va a llegar el punto en que, fíjense, ya no físicamente, sino con los ojos del Espíritu, me van a poder ver. Y al poder verme, tendrán paz. ¿Se acuerdan lo que les decía? El ejemplo de la imagen de la oreja. Si está la oreja, estoy tranquilo porque ahí está. Si quito la oreja, estoy intranquilo porque no está. Pero si le veo a los ojos del Espíritu, no importa si está o no está, porque en mi espíritu yo sé que sí está. ¿Sí? Es medianamente una explicación, pero lo tenemos que entender a la luz de la fe, a la luz de la parte espiritual. Entonces, yo sé que estés donde estés, en este caso Jesús, con el que están hablando, con el que se identifican como hijo de Dios, es, te vea o no te vea, yo puedo estar tranquilo. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo, es, no se preocupen. O sea, yo estoy aquí y en mí van a hallar paz. ¿Sí? La siguiente parte es donde explica cuál es la relación entre Jesús y el Padre. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero que esto quede bien claro. Ya estoy hablando en un parámetro espiritual, no en un parámetro físico. Y entonces les hace ver que la presencia física, el uso de sentidos, no lo necesitas. Sin el uso de los sentidos humanos, sino en tu naturaleza espiritual, que todos tenemos una, entonces claramente lo puedes ver. ¿Cuándo? A la hora que tú quieras, en el momento que tú lo desees, en el momento que tú lo necesites. Y hago la aclaración. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Lo hago la mención esta porque nuestras oraciones, aunque incluyen peticiones, normalmente lo hacemos por el respeto que merece nuestro Padre. Porque la verdad es que Él ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿Me siguen? O sea, la oración es una línea de comunicación, de humildad, de reconocimiento con Dios, con nuestro Padre. No es porque ahorita estoy metido en una bronca, voy a orar. No, o sea, Él ya sabía que estabas en la bronca. No tienes que hacer el proceso. Pero hacemos como reconocimiento a mi Padre. Padre, lo que tú me quieras dar, lo acepto y te doy gracias. ¿Me siguen? La oración se convierte. Y está bien que le pidas. Él dice que le pidamos a nuestro Padre. Pero en un plano espiritual, la verdad es que Él ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando en un plano espiritual, ya la cuestión física, la cuestión de necesidad de ver, tocar, ya no es. Estamos hablando en un plano espiritual. Y entonces yo tengo que entender en mi parte espiritual esto que sigue, que es muy importante. Vamos a leer, vamos a darle vuelta al capítulo, vamos al capítulo 17 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice, después es Juan 17 del 1 al 5. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús empieza en este momento a hablar en un plano espiritual. Ya no es con sus discípulos, es en su plano espiritual. ¿Con quién está hablando? Con el Padre. Entonces, si yo tengo una naturaleza humana que podemos tocar y sentir y nos conocemos, pero sabemos que en esencia somos un espíritu al que le fue asignado un cuerpo, es decir, mi espíritu forma parte del Espíritu de Dios cada vez que yo entro en oración, ¿con quién voy a hacer oración? Con el Padre. ¿Sí me sigue? Y ahorita lo vamos a refrendar. Y quiero ser muy claro para quienes son muy afectos o así lo tienen
concebido que toda su oración la hacen a Jesús. Hay iglesias completas que todo lo hacen sobre Jesús. No quiero que se entienda esto como una crítica. Quiero que se entienda como la identificación de lo que nosotros vemos y creemos en base a la luz. Y reitero lo que fue el pastor, pero no me crean, solo leamos lo que dice la Biblia. ¿Sí? No es que esté mal, es que mientras más nos acercamos a lo que dice la palabra, creo que más claro es nuestro comportamiento hacia lo que el Padre quiere. Por eso es este mensaje. Entonces dice, lo primero que hace Jesús es orar, y cuando ya está hablando en un plano espiritual, es con el Padre. En el verso 2 dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna, ¿sí? Y que les conceda, pero ya que les conceda vida eterna a todos los que le han dado. Jesús lo identificamos como nuestro Salvador. Sí, la respuesta es sí, es correcto. Es correcto porque ese es el propósito para el que Él vino aquí. ¿Me siguen? Pero no fue Él solo porque Él lo decidió. Fue concedida una autoridad, conferida, dice aquí en la palabra, del Padre hacia Él. ¿Sí? Entonces, sin limitar a Jesús, que es Dios, en esencia es Dios y comparte la esencia con el Padre, el que tiene autoridad, ¿quién es? El Padre, porque es el que se la confirió. Insisto, no estoy entrando en debate, quiero que entendamos en dónde está cada cosa. Y luego en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Durante muchísimos años, en muchísimos lados, te han presentado la imagen, aquí en muchos lados, que te tienes que cuidar del infierno, porque el infierno es un lugar feo, es un lugar terrible, en el cual vas a estar con el enemigo, con el diablo, Satanás, como tú lo quieras significar. Pero aquí es muy claro, y lo mencionó el pastor, y yo también lo tengo muy claro. El infierno es no estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Tu dolor debe ser, esperemos que ninguno de los que estamos aquí nos vamos para allá, confío plenamente en eso, pero para que lo conceptualice, no es el dolor que represente este lugar, el lago de fuego y crujir de dientes y llorar, no se trata de eso, se trata de la ausencia de la presencia de Dios. Por eso dice muy claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La salvación, o sea, salvarme ¿de qué? De tu ausencia. ¿Me siguen? Y entonces dice, la salvación o la vida eterna es que te conozcan a ti. ¿De quién está hablando? Otra vez, el Padre. El único Dios verdadero. Y que conozcan a Jesucristo, a quien tú enviaste. Jesucristo, para evitar cualquier duda, menciona en el 4 y el 5, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, no hay ninguna duda, el Hijo existió con el Padre, ¿sí? Desde el inicio del tiempo que tú y yo no podemos entender. O sea, estoy seguro que si te digo esto, más de uno va a estar pensando, por eso, ¿pero quién fue primero? ¿El Padre o el Hijo? ¿O cómo al mismo tiempo? O sea, no lo vas a entender, no puedes. O sea, si haces esto vas a volver loco. Simplemente lo creo. Y si lo creo, todo está bien. ¿Me siguen? Es un plano de certeza. Yo creo, yo confío. Y entonces si le doy mi certeza, entonces hallaré la paz. ¿Me siguen? Creo que sí es así. ¿Tú crees? No necesito tocarlo, ni comprenderlo, ni ponerlo a prueba. ¿Cómo le llaman el análisis científico? No necesito. ¿Sí? Pero aquí viene una parte bien importante y es algo que para mí es básico, en el número 4. Básico me refiero a nuestra fe. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuál fue la obra que le encomendaron a Jesús? En la tierra. En la tierra, ¿eh? No estoy hablando una vez que Él resucita y vuelve al cielo y en su poder de salvación a los que, siendo propiedad del Padre, porque usted le dice a los que me has dado, ¿sí?
a Jesús se le confiere la autoridad para él generar la salvación para estas personas. Pero esto es ya en el plano de Jesús en el cielo. ¿Me siguen? Ya estando en su posición de Dios, porque también tiene la naturaleza de Dios. ¿Sí? No. Y dice, en la tierra. ¿Cómo glorifica Jesús al Padre en la tierra? Haciendo lo que le pidieron que hiciera. Traducción, obediencia. Traducción, obediencia. Lo que hizo Jesús en la tierra y con lo cual glorificó al Padre fue con obediencia, no con otra cosa. Obediencia. Sí, y lo hemos analizado muchas veces. O sea, lo que Él hace, todo fue para cubrir la voluntad del Padre. O sea, yo vine a ellos porque me mandaste. Yo hice esto porque me mandaste. Yo hice esto. Yo me sacrifiqué porque me dijiste. Y hay un pasaje donde Él en el plano humano dice, si te es posible, quita de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, es decir, obediencia hasta la muerte. Eso es glorificar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Ahora, vamos al plano de la oración. ¿Cuál sería en el plano de la oración la obediencia que debemos de tener? Les pido que me acompañen a Mateo 6, del 5 al 15. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, vamos a leer versos del 5 al 15. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Es lo que decíamos hace rato. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice Jesús claramente, como una instrucción y no como un, a ver si les parece, cuando ores, ora así, Padre nuestro. No dice que repitas la oración, dice ora así. Es, Padre, tú que me das todo lo que necesito y que soy lo que soy porque tú decidiste que lo fuera, te entrego lo que soy. Te pido que me ayudes en mi guía. Dame lo que tú sabes que yo necesito antes de que te lo pida. Perdóname si te he fallado. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces nuestra oración será, siempre será, porque dice la palabra, hacia nuestro Padre. Este tema es importante porque cuando no entiendo esta instrucción dada y no entiendo por qué es dada, de entrada, como es instrucción, yo la tengo que cumplir, ¿estamos de acuerdo? O sea, le entiendo o no la entienda, yo la tengo que cumplir. Hasta ahí no hay vuelta de hoja. Pero si yo la entiendo, lo entiendo en base a lo que leímos en Juan. Porque tú eres mi Padre, de ahí surgió Jesús, y Él es el Dios creador. Dice en el tercer canto, dice, en el principio estabas tú, creador. En el principio, Dios creador, antes del tiempo, eras tú. Es decir, así como Jesús provino del Padre, tú y yo provenimos del Padre. Todos venimos de ahí. Todos salimos de ahí porque Él es el Dios creador. Él lo creó. ¿Sí? Y lo dice el cuarto canto que les digo que a mí me super encantó porque dice, si los cielos te obedecen,
yo también. Es decir, si la creación entera obedece al Padre, ¿por qué yo no habría de obedecer al Padre? ¿Me siguen? Como por qué no habría de hacer lo que me dice que haga el que creó todo. Si los cielos, ahí dice los vientos, los montes, las rocas, en diferentes pasajes del canto, si todo en la creación le obedece a Él, ¿por qué yo con mi limitada libertad que tengo de decisión me atrevo a no obedecer? ¿Cómo por qué? Y entonces, si Jesús cumplió su cometido, que es, lo dijimos ahorita en Juan, es que te conozcan a ti y por Él, bueno, primero por todos los profetas, pero luego Él en el cumplimiento, y nos vuelve a hacer las promesas, y entonces lo conocemos. Si ya lo conocimos, y dice que vida eterna es estar con Él, piense todo el parámetro de este tamaño que tenemos para la salvación y la ventanita que hay para que no llegues a esa salvación. Y sin embargo, la mayor parte del mundo está aquí. ¿Por qué están aquí? Porque quieren entender a Dios con esto. Es todo el asunto. Porque cuestiono, ¿por qué le va a hacer caso? Porque cuestiono esto. Porque cuestiono por qué sí o por qué no. No lo entiendo. Que son politeístas, son religiosos. Es que. Cuando, y lo dijimos hace 2 semanas o 3, no recuerdo el verso que dice: la verdadera religión es el apoyo a las viudas y a los huérfanos. Se refiere al amor, o sea, al amor. O sea, yo creo que me das una instrucción, eso es lo que tengo que hacer, simple. Entonces te doy tanto margen. Muchos piensan que el camino hacia nuestro Padre es el camino angosto y el camino ancho es el de la perdición. Claro, bajo la mente humana, claro que sí. Es bien simple no ir por el camino estrecho porque este es más fácil. Porque lo entiendes con tu razonamiento, con tus manos, con tu voz. Pero si lo entiendes con tu ser espiritual, dices: caray, ¿no es cierto? La posibilidad de estar con mi Padre está de este tamaño y la posibilidad de echarlo a perder es de este. Necesitaría ser muy necio como para que me vaya por aquí. ¿Qué tengo que hacer para entender y reconocer en un nivel espiritual esta senda enorme y clara? Escuchar la palabra de Dios. Conocerlo es amarlo. Te prometo que conocerlo es amarlo. Lo conozco, lo escucho, le doy oportunidad que viva en mí. Y entonces, lo vimos la semana pasada. Creo, confío, dejo que el Espíritu Santo, y vimos la semana pasada, que entonces llega el Espíritu y te dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer entender en un plano espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? El Espíritu convencerá al mundo de su error. El error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Lo explicamos la semana pasada. Quien no lo vio, ahí lo puede encontrar ya en YouTube. ¿Sí? Pero confío. Si yo confío, lo busco. Si yo lo busco, permito que rija mi vida. Y entonces el Espíritu hace entender en un plano espiritual lo que mi mente no me deja entender. Y el día que yo lo logro, entonces digo: qué bárbaro, tengo una mega avenida para llegar a donde me pidieron que hiciera. Lo único que me piden es obediencia. Nada más, la verdad es que nada más me piden obediencia. No es gran cosa. La verdad es que no es gran cosa lo que te piden. Ante los ojos humanos, sí, porque tienes que ser bueno. Tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de maldecir, tienes que dejar de tener malos pensamientos, tienes que dejar de criticar, tienes que dejar de... Ante los ojos humanos, oye, son bien requisitosos. 10 mandamientos, ¿no es cierto? Son como 300 y tantos. Piden muchas cosas. Por eso es que luego hay muchos pensamientos, sí, que te dicen: si quieres no creas en Dios, cree en el universo. El universo te va a dar lo que tú quieres. Cuando alguien te diga eso, te está diciendo: lo bueno de Dios es que te da cosas, pero sin costo. No le tienes que obedecer, no tienes que cumplir nada.
Por eso esas teorías están equivocadas. Por eso esas teorías están equivocadas. Quiero todo lo bueno de un ente mayor que yo. Mayor que yo, lo único que existe es Dios. Entre nosotros no hay ni uno que sea mayor que otro. No hay. Por tanto, el único que es mayor que yo y que tú y que todos es Dios. Entonces, si hay un ente mayor, pues obviamente se refieren a Dios. Si tú le pides, te va a dar. Chido. Pero en esas pláticas nadie te dice, pero también tienes que obedecer. Te va a decir, estás hablando de Dios. Entonces ven el camino angosto como muy complicado. Pero una vez que tú dejas que el Espíritu, realmente tú dejas, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero creer en ti, realmente quiero. No por las personas, sino por tu palabra, como decía el pastor Rogelio. Y entonces irás conociendo y la dejarás entrar y te das cuenta que las alabanzas son poderosísimas, por eso les decía la alabanza. Y las prédicas son poderosísimas, y hablar con un hermano es poderosísimo, y dar algo es poderosísimo. Y entonces te das cuenta que hay un montón de cosas que te van a dar paz, muchísimas, y las que te pueden dar intranquilidad son muy poquitas. ¿Sí me siguen? Ese paso es el más complicado para la humanidad. La prueba está en que seguimos siendo hoy, de los, 6 mil millones de personas que somos, 8 mil millones. Yo creo que en fe, realmente en fe, declarada al Creador, no creo que haya, el 15%, el 20%, no tengo idea, no sé. Pero si lo veo en mi cuadra, de las 30 vecinos que somos, a lo mejor encuentras 4 con fe. Es el mismo parámetro y seguramente el que me está escuchando va a decir sí, más o menos. Entonces en el mundo seguramente va a ser igual. ¿Por qué, si es tan fácil, hay tantos perdidos? Porque a fuerzas quiero entender a Dios con mi cabeza. Ese es el problema. Es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad. Y copiando lo que dijo Jesús en Juan, te he glorificado y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces cuando te dicen, ¿cuál es tu encomienda? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tu misión de vida? Yo quiero ser siervo de mi Padre. Yo quiero ayudarle a él. Padre, ¿qué quieres que haga? Te toca, sabes cantar. Te toca la alabanza. Chido. Eres misericordioso, te toca el servicio a los pobres. Oye, es una persona muy amable. Perfecto, te toca trabajar con niños. Es decir, el talento que te dio no fue nomás porque sí. O sea, no es casualidad que tú seas de una manera. Acuérdate que tú eres un espíritu, que viene el espíritu de Dios al cual le fascina un cuerpo. Entonces lo que está presente el cuerpo es simplemente el reflejo del espíritu, y el espíritu viene cargado con talentos. El día que tú decides entregarte a nuestro Padre y decir, soy tuyo, viene la cereza en el pastel y te empieza a dar dones. Aparte de tus talentos. Esos dones no llegan solos, llegan porque tú tengas la fe. Pero por lo pronto tus talentos te van a hacer acercarte a lo que sabes hacer. Si aquí los señores tocan y cantan bien padre, aunque a Jared todavía no lo escuchamos cantar. Anoche cantó. ¿Qué dicen los muchachos? Pues para algo tengo este talento, o sea, no fue de gratis. Algunos a lo mejor tenemos talento para hablar así fluido. Bueno, a lo mejor no me toca mensaje. Si fuera lento o difícil de hablar, seguramente mi misión estaría en otro lado. Como dicen, a lo mejor no todos van a ser pastores. No todos van a ser pastores, pero van a haber maestros, va a haber de todo. Porque todos tenemos un talento. Ese talento te lo dieron, ¿para qué? Para poner al servicio de la obra de Dios. Y hacer lo mismo que hizo Jesús. Me dijiste que hiciera esto, pues esto me puse a hacer. Te glorifico, Padre, haciendo lo que me dijiste que hiciera. ¿Cómo quiero ver a mi Padre? ¿Cómo quiero alcanzar esa paz, esa tranquilidad? ¿Cómo quiero estar seguro de que puedo llamarme su hijo? Bien simple, hago lo que me dice que haga. Y ya que lo hago, entonces lo puedo ver con claridad. Porque lo glorifico, y dice Jesús, te glorifico y tú me vas a glorificar. ¿Creen que no nos va a glorificar el Padre a nosotros? Yo creo que sí, porque para eso nos puso, porque eso nos dio la potestad y autoridad de llamarnos hijos suyos. ¿Quién está más cerca de Dios? Tuvimos un mensaje hace un año, mayo del año pasado. Y la conclusión es bien simple: el que cumple mis mandamientos, el que me obedece. Es decir, sigue siendo muy sencilla. Para lograr, lo único que tienes que hacer es desprenderte de tu pensamiento humano,
desprenderte de, es que yo soy enojón, es que yo soy envidiosa, es que yo no me puedo quitar esto, es que yo soy así, es que el entorno, es que soy pobre, es que me hacen bullying, es que... Y le ponemos excusas humanas a algo que no tiene naturaleza humana, tiene naturaleza espiritual, pero no lo queremos entender. Entonces, humanos sí, podemos estar amolados, sí, eso no te lo voy a quitar, pero si mi plano espiritual ya lo entendió y me dejo guiar y dejo entrar al Espíritu, el Espíritu me dará la sabiduría, me dará el entendimiento, que fue lo que vimos la semana pasada, y entonces todo esto funcionará. ¿Cómo iniciamos? Siendo obedientes. ¿Cómo somos obedientes? Cada vez que tú entres en contacto con el Creador y que digas, yo quiero acercarme a Dios, yo te invito que le hagas caso a la orden de Jesús. Sí, para no decirles yo que lo hagan, Los invito a que lean la Biblia y que sigan la orden que Jesús nos dio. Cuando escuches a alguien que le rinde alabanza a Jesús, puede no estar equivocado, no estoy diciendo que esté equivocado. Porque si la alabanza es para decirle, tú eres mi Salvador, es lo correcto porque esa es su función. Pero cuando yo necesito algo, ¿a quién se lo pido? Al Padre, porque Jesús me dijo que se lo pidiera al Padre. ¿Me sigue? Entonces mi poder de relación con Dios está a través del Padre. Pastor Rogelio insistió mucho en eso, nos quedó claro a muchos, y yo quiero que esto sea, continuar con eso porque lo leo y en la palabra eso es lo que dice, no es porque le crea a Rogelio Espinosa, es porque la palabra dice, obediente, esto es lo que tienes que hacer. Por decía, yo no quiero entrar en conflicto con iglesias que todo lo piden por Jesús. De hecho hago el comentario, por eso varios cantos que tenemos aquí, de repente le hemos cambiado un poco la letra, porque mencionan a Jesús cuando toda la alabanza se refiere a Dios, al Dios creador. Entonces no aplica a Jesús, aplica al Dios creador. Habrá algunos cantos que sí puedes mencionar a Jesús porque está hablando lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando está hablando del sacrificio, pues sí, cantos también que diga Jesús porque es correcto. ¿Me sigue? Tenemos que entender eso sin espantarnos, sino al contrario, entender eso. Tenemos una maravilla de Dios. Tenemos una maravilla de Dios. Es cuestión de que nos rindamos a Él y Él nos regala todo lo demás. Tenía más parte del mensaje, pero creo que ya en este momento ya no es importante esa parte a lo que acabamos de señalar. Y con esto quiero cerrar. La verdad es que nuestro Padre nos ama mucho más allá de lo que podemos entender. Seguramente lo entenderemos el día que estemos con Él. Pero no tengo por qué estar preocupado por eso. Solo tengo que saber en mi mente humana que es más grande que lo que yo puedo hacer. Y en un plano espiritual, mientras yo me rinda ante Él, me va a dar lo que necesito. Me va a dar lo que necesito. Y el estado de gracia, como le dicen algunos, llegará, que es lo que mencionaba ahorita en Juan, hallarán la paz. No dicen, no van a tener problemas, es hallarán la paz. Y entonces esos cristianos, o buenas personas, o creyentes, o como te quieras llamar, vas a ser realmente el ejemplo para otros. Y es cuando puedes realmente invitar a alguien a conocer a Dios. Cuando vean en ti esa paz, esa tranquilidad. No es porque te sepas la Biblia. No ha funcionado y no funcionará. Hoy mencioné mucho al pastor, pero él también sabía un montón y nunca estaba diciendo, en el verso tal dice tal cosa. Yo creo que se la sabía, ¿verdad? Yo supongo que sí. Pero nunca la mencionaba. Supongo por lo que lo conozco, que era, no quiero que pienses que yo soy el bueno, porque quiero que entiendas el mensaje. O sea, él trataba de quitarse esa, dice, no me cuelguen a mí cosas, no quiero cosas que me puedan luego, inclusive caer en la tentación de sentirme el pastor. No quiero, o sea, quítame esa, como el aguijón de Pablo, no, quítamelo, o sea. Pero sí podemos ser instrumento ¿cómo? Viviendo en paz, viviendo en tranquilidad, viviendo en libertad, entonces eso es más fácil de trabajar. Entonces, les dejo eso para que lo reflexionen en la semana, lean, vuelvan a leer estos pasajes, Juan
final del 16, o todo el 16 para que vean primero lo del espíritu, todo el 16, el principio del 17. El 17 continúa más con la forma de oración, tal vez el próximo domingo vamos a ver si profundizamos más, pero yo creo que sí. Pero es importante que entendamos esta parte, que a nuestro Padre, al Creador, al único Dios, lo conoceremos en un plano espiritual. Entonces abramos nuestro espíritu para que suceda. Nos vemos la próxima semana para la transmisión.